Bueno, en el video anterior de electrónica digital vimos qué son los circuitos secuenciales y tuvimos una primera aproximación al flip-flop RS. Hoy vamos a ver un poco más en detalle este flip-flop y sus otros hermanos. Entonces, el flip-flop que habíamos visto era el RS, el cual está compuesto por dos compuertas NOR en la siguiente configuración. En donde tenemos entrada set, entrada reset, salida Q negada y salida Q. Obviamente, como todo circuito de electrónica digital tiene su tabla de verdad. ¿Cómo vamos a construir la tabla de verdad de un flip-flop? Bueno, en entradas, como siempre, entradas a la izquierda, RS, y la salida Q la vamos a tomar como si fuese una entrada, porque la salida de nuestra tabla de verdad vamos a hablar de Q asterisco. ¿Qué es Q asterisco? Es Q, o sea, la misma salida Q, un instante de tiempo después, luego de haber hecho esta acción en RS y haber tenido este valor pasado de Q. Entonces, tomo al valor actual de Q como una entrada y mi próximo instante de tiempo voy a tener esta salida Q asterisco. Vamos a ver un poco ahora, cuando le pongamos valores a esto, se va a entender un poco más este concepto de Q asterisco. Bueno, vamos a ir completando la tabla. Cuando mi salida esté en 0 y yo no ponga un 1 en S y tampoco ponga un 1 en R, la salida tiene que seguir siendo 0. Ahora, cuando mi salida esté en 1 y yo no ponga un 1 ni en S ni en R, no hice ningún cambio en mis entradas, no tiene que haber ningún cambio en la salida, entonces sigue siendo 1. Fíjense, la salida era 1, sigue siendo 1. Ahora, cuando mi salida es 0, es este renglón que me quedó medio inclinado, mi salida está en 0 y yo hago set, o sea, pongo un 1, quiere decir que estoy encendiendo al flip-flop, si se quiere, estoy prendiendo la salida. Entonces estaba en 0, hago set, se pone en 1. Vamos al próximo caso, la salida ya estaba en 1 y yo sigo haciendo set, vuelvo a hacer 1. Bueno, esto sigue siendo 1. A ver este caso, la salida está en 0, no hago set, pero sí hago reset. Por más que yo haga reset, la salida ya está apagada, tiene que seguir siendo un 0. En cambio, en este caso, la salida está en 1. No hago set, pero sí hago reset, o sea, hago la acción de apagarlo. Entonces se va a 0 la salida. Estaba en 1 y le hice reset, la apagué. Ahora tengo la salida en 0 y hago las dos cosas al mismo tiempo, set y reset. ¿Qué va a pasar en este caso? Bueno, la realidad es que no se sabe qué va a suceder porque estoy haciendo set y reset al mismo tiempo. Entonces no sabemos si la salida se va a poner en 0 o se va a poner en 1. Es una incertidumbre, puede pasar cualquiera de los dos casos. Y por eso no hay que hacerlo. Jamás hay que poner en un flip-flop RS las dos entradas set y reset en 1 al mismo tiempo. Porque el flip-flop no sabe qué hacer y va a hacer la condición que tenga ganas de hacer en ese momento. Va a depender de otras condiciones de funcionamiento de las compuertas que no son las que nosotros queremos. Entonces vamos a representarlo con X porque son casos que nunca vamos a considerar. Nunca vamos a poner dos unos en las entradas. Entonces lo ponemos como X. Nunca vamos a nosotros forzar esa condición. Obviamente, luego de hacer una tabla de verdad, vamos a hacer un Carnot. Entonces, completo un Carnot de 8 casilleros. Vamos a tener R, S y Q. R, S y Q. 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Cargamos nuestro Carnot. 0, 1, 1, 1, 0, 0, X, X.
Bueno, ¿qué me permite cargar X en un Carnot? Que lo puedo agrupar si quiero o puedo no agruparlo si quiero. O sea, me permite esa flexibilidad. Son comodines. Las X son comodines. Si quiero las tomo como 1 o si quiero las tomo como 0. ¿Por qué puedo hacer esto? Porque dijimos estrictamente que jamás vamos a poner esa condición. Nunca vamos a poner la condición de R y S al mismo tiempo. Agrupamos y obviamente acá las voy a agrupar a las X para tener un grupo más grande. Y acá voy a hacer un grupo de 2 para tomar este 1. Es lo más grande que puedo hacer. Escribimos la ecuación de nuestro flip-flop, RS, y nos queda que Q asterisco es igual a R negado and Q es este grupito, or S es este grupo grande. Esta es la ecuación del flip-flop RS y es muy importante, se usa mucho. Ecuación del flip-flop RS. Y fíjense que ya la misma ecuación nos da algún funcionamiento del mismo. Tengo una compuerta OR. Entonces, si yo pongo un 1 en S, no importa que pase en el resto en el otro término, esto es una OR. La salida ya me va a dar un 1, si pongo un 1 en S. ¿Y qué sucede después? Si la salida está en 1 y yo pongo un 1 en R, negado me da un 0, estoy poniendo un 0 acá. Entonces de alguna manera es la condición para apagar la salida. Entonces, circuito del flip-flop RS, símbolo del flip-flop RS, bueno, una cajita con entrada set, entrada reset, salida Q negada y salida Q. Esa es la simbología en circuitos, una simple cajita. Su tabla de verdad, cargamos un Carnot y obtuvimos la ecuación del flip-flop RS. Algo que voy a hacer es una tabla de verdad reducida que se llama, en donde vemos a la entrada RS y vemos qué pasa con Q asterisco. Lo que vamos a hacer es estos dos, estos dos, estos dos y estos dos. Como se imaginarán, van a ir acá, este acá, este acá y este acá. Y fíjense lo siguiente. Estos dos renglones, que es con R y S los dos en 0, R y S los dos en 0, en ese renglón solo cambiaba Q. ¿Cómo es la salida Q asterisco? Bueno, es igual a Q. Cuando Q vale 0, Q asterisco vale 0. Cuando Q vale 1, Q asterisco vale 1. Esa es la condición en la que la salida no cambia porque no estoy haciendo ni set ni reset. Entonces acá va Q. Cuando R y S son los dos en 0, no hay cambio. Mi salida es igual a mi salida anterior. ¿Qué pasa en el próximo caso? Bueno, es siempre 1. ¿Por qué? Porque estoy haciendo set. No importa cómo esté la salida. Si yo hago set, va a tener que estar en 1. Entonces acá la salida es 1. En los próximos dos renglones, no importa cómo esté la salida, siempre estoy haciendo reset. Entonces siempre va a estar apagada. Siempre un 0 acá. Y los dos casos de X que no tengo que hacer nunca. Esta es la tabla de verdad reducida que se llama TBR. Y es muy útil porque es mucho más visual que esta. Yo miro esta tabla y ya veo qué pasa con la salida en cuanto a las entradas. Si pongo las dos en 0, va a quedar lo que estaba. Si pongo un 1 en set, se va a poner en 1. Si pongo un 1 en reset, se va a poner en 0. Y la condición de las dos en 1 que me da la inconsistencia en el flip-flop. Bien, este sería el flip-flop RS. Vamos a hacer una línea acá. Y vamos a ver el próximo flip-flop, el cual es el JK. Bueno, lo que va a hacer el flip-flop JK es solucionar este problema que tiene el RS. Entonces, de alguna manera es una mejora o una evolución del RS. Va a quedar un poco más complejo que el RS, por eso es que el RS sigue existiendo. Pero el JK nos soluciona estos dos renglones. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver esta vez? Bueno, al revés. Vamos a arrancar con la tabla de verdad. Vamos a ver
entrada J, entrada K, Q como una entrada y Q asterisco. Los primeros 6 renglones van a ser igual al flip-flop RS, va a tener el mismo funcionamiento. Entonces copio esta tabla de verdad. 0, 1, 1, 1, 0, 0. Fíjense que J equivale a R y K equivale a S. Y acá le pongo el funcionamiento que yo quiera en estos casos. ¿Qué quiero que haga este flip-flop cuando se nos da esta condición que en el RS no podíamos usar? Bueno, quiero que me invierta el estado de la salida. Esté como está, que me la invierta. Si estaba en 0, que me la ponga en 1. Y si estaba en 1, que me la ponga en 0. Ese va a ser el funcionamiento del flip-flop JK. Hagamos el Carnot. J, K, Q, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Cargo los valores 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Bien. Bueno, vamos a hacer los grupos. Agrupo así, obviamente, no tengo otra, no me queda otra. Y esto nos termina quedando que la ecuación del flip-flop JK es de la siguiente manera. Q asterisco es igual, vamos con este grupo, J negado por Q, J negado por Q, or este grupo, K por Q negado. Esta es la ecuación del flip-flop JK. No hicimos la tabla de verdad reducida, vamos a hacerla acá abajo. J, K, Q asterisco. Los 3 primeros renglones son igual a RS, o sea, si no hago ni J ni K, la salida queda en Q. Si hago un 1 en K, pongo en 1 a la salida. Si hago un 1 en J, pongo en 0 a la salida. Y si hago los dos, pongo el negado de Q. O sea, invierto a Q. Q negado. Bueno, ¿cómo es el circuito de este flip-flop? Básicamente es un flip-flop RS al que consigo esta lógica mediante dos compuertas AND. De la siguiente manera. Esta es la manera de construir un flip-flop JK en base a un flip-flop RS. Obviamente acá son dos compuertas NOR. Y su simbología en circuito obviamente es una cajita con entrada J, entrada K, salida Q negado y salida Q. Acá las letras las puse afuera, pero irían adentro de la cajita, ¿verdad? Entonces, siempre que necesitemos un flip-flop JK, acá tengo su circuito, su símbolo en circuitos, su tabla de verdad reducida, que es la que nos dice su funcionamiento, y de dónde nace este flip-flop. Entonces, mismo funcionamiento que el RS, con la salvedad de que nos soluciona estos dos renglones en donde el RS hacía agua. Voy a hacerme una línea acá y lo voy a dividir a la mitad, porque vamos a ver los últimos dos flip-flop, el tipo T y el tipo D. Bueno, el flip-flop tipo T viene de
la palabra toggle. Es un flip-flop el cual tiene una sola entrada, o sea, entrada T, y como todo flip-flop, salida Q y Q negado. Y lo que va a hacer es, siempre que llegue un 1 en T, me va a invertir el estado de la salida. Entonces veamos su tabla de verdad. Entrada T, vamos a poner a Q como entrada y Q asterisco. Cuando no haga T, no voy a alterar el estado de la salida. Entonces, si Q era 0, lo dejo en 0. Si Q era 1, lo dejo en 1. Y cuando ponga un 1 en T, voy a invertir el estado de la salida. Entonces, si Q era un 0, voy a poner un 1. Y si Q era un 1, voy a poner un 0. Si hacemos el cuadrito de Carnot de esto, vamos a tener entrada T y Q. 0, 1, 1, 0. No me queda otra que hacer dos grupitos individuales. Por lo tanto, la ecuación del flip-flop tipo T me da que Q asterisco es igual a Q por T negado or Q negado por T, ¿verdad? Son estos dos grupos. Ecuación del flip-flop tipo T. Y al igual que en los otros flip-flops, leyendo un poco la ecuación vemos lo que hace. Fíjense que si Q está en 1 y yo pongo un 1 en T, esto me da negado, me termina dando un 0, entonces me hace 0 a este término y dependo del otro término. Y si Q era un 0, tengo un 0 acá, negado me da un 1. Bueno, la manera de hacer este flip-flop con otros flip-flops es con el JK al cual le uno sus entradas. ¿Y esto por qué? Y porque si vemos al flip-flop JK, nos estamos quedando con los casos en donde J y K son iguales, porque uní sus entradas. Los casos donde J y K son iguales son estos y estos dos de acá. Esos son los 4 casos en donde J y K son iguales. En los otros 4 casos J y K son distintos. Y si vemos el funcionamiento de estos 4 renglones, es la tabla de verdad del flip-flop tipo T. Aprovechamos esta propiedad del JK, que cuando pongo un 1 en las dos entradas me invierte el estado de la salida, lo cual es el funcionamiento del flip-flop tipo T. Entonces esta es la manera de construir un flip-flop tipo T con un JK. No hicimos su tabla de verdad reducida, vamos a hacerla acá. Vamos a tener entrada T, salida Q asterisco, 0, 1. Si la entrada T está en 0, bueno, no altero a Q. Si la entrada T está en 1, bueno, mi salida es Q negado. Fíjense qué visual que es la tabla de verdad reducida, ya nos da el funcionamiento del flip-flop tipo T. Por último vamos a ver al flip-flop tipo D, que viene de delay. El cual, como se imaginarán, también tiene una sola entrada. La entrada D, salida Q y Q negado. Vamos a escribir su tabla de verdad. D, Q, Q asterisco. Y la tabla de verdad o el funcionamiento de este flip-flop es el siguiente. Va a respetar a lo que haga D. Si construimos el Carnot, no hace falta hacerlo, pero vamos a hacerlo, así completamos el mismo procedimiento en todos los flip-flops. Tenemos 0, 0, 1, 1.
Entonces, obviamente, esto es este grupo así. Entonces, Q asterisco es igual a D. Lo vemos de acá. Esta columna es igual a esta columna. Q asterisco es igual a D. Si hacemos la tabla de verdad reducida, entrada D, salida Q asterisco. Vamos a tener que la salida es igual a D. Cuando D es 0 me da 0, cuando D es 1 me da 1. Bueno, ¿qué sucede con este flip-flop? No hace nada, ¿verdad? Es un cable. Lo que pasa es que este flip-flop solo existe en modo sincrónico. Todos estos flip-flops que acabamos de aprender son asincrónicos. No dependen de ninguna otra señal externa, como lo son los flip-flops sincrónicos, que dependen de alguna señal externa de sincronización o reloj. Ese es el caso del flip-flop tipo D, el cual solo existe de tipo sincrónico. De manera asincrónica, como estos flip-flops que vimos hoy, no tiene ningún sentido, es solo un cable. Pero bueno, hay que estudiarlo, hay que aprenderlo, así en cuanto veamos los flip-flops sincrónicos sepamos de qué estamos hablando. Y ese va a ser el próximo video.